Bienvenidas, compañeras y compañeros de La Fuente. Muchas gracias por acompañarnos en la contramañanera de los lunes de la senadora y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Kenia López Rabadán. Iniciaremos con una participación suya, como acostumbrado, y posteriormente arrancamos con el amplio listado de preguntas que nos han hecho llegar y agradecemos mucho. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan de los medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí. Nuevamente arrancando una semana en el Senado de la República, ahora en la Comisión Permanente. Y también muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Este 3 de mayo se cumple un año de la tragedia de la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México y ningún servidor público ha sido declarado responsable de lastimosamente eso que vivieron familias en Tláhuac. A lo largo de este año se han presentado diferentes investigaciones y peritajes, pero no hay un solo culpable en la cárcel por la vida de 26 personas. Es muy lamentable que a un año después de la caída, de ese derrumbe que impactó no solamente aquí en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, a un año de esa tragedia no hay responsables. La Fiscalía de la Ciudad de México afirmó que el problema era consecuencia de errores en la construcción y está haciendo imputaciones a 10 personas. Sin embargo, ni una sola persona ha sido detenida. En cuanto al peritaje ordenado por la señora Claudia Sheinbaum a la empresa DNB, pues resulta que los culpables del colapso fueron unos pernos y seguimos a la espera de su informe final. Recientemente la empresa Carso presentó su propio peritaje en el cual dice que la culpa es de unas obras de mantenimiento en 2014, pero mientras echan la bolita entre unos y otros, la realidad es que la corrupción y la negligencia es el sello de este gobierno y lamentablemente eso provocó esta tragedia. La jefa de gobierno como titular de la administración pública en esta capital, pues sin duda es la primera responsable. Y la sigue, pues también quien en aquel momento era la directora del metro, Florencia Serranía. Ella tenía dentro de sus labores principales darle mantenimiento a todas las líneas del sistema de transporte colectivo metro. Sin embargo, no lo hizo. Recordemos que no es el único incidente que se dio durante la gestión de Florencia Serranía y que esa falta de atención a este medio de transporte generó una terrible crisis que hoy los capitalinos, los mexicanos, siguen viviendo. La entonces directora del metro presentó su renuncia y ninguna responsabilidad se le ha hecho imputable a ella por no haberle dado mantenimiento al metro. Hoy goza de total impunidad. Y el tercero en esta lista, digamos, de responsables, pues claramente es Mario Delgado, ahora presidente de Morena y en aquel entonces secretario de Finanzas en la capital. Él autorizó el arrendamiento de trenes que no eran compatibles con los rieles en la línea 12, por lo cual se tuvieron que cerrar, recordarán, en 2014, 11 de las 20 estaciones que conforman esa línea. La línea 12 costó a los mexicanos, a los capitalinos, 22,500 millones de pesos, con un sobrecosto de más del 60% de lo previsto. Pero bueno, lamentablemente congruentes con la tradición de los gobiernos morenistas, a decir de la autoridad hubo peculado, pagos indebidos, retrasos en su entrega, suspensión del servicio, falta de transparencia. La administración de Claudia Sheinbaum no ha sido capaz de fortalecer la infraestructura
de este transporte colectivo no han destinado presupuesto suficiente para la modernización y el correcto funcionamiento de los trenes y las vías. 26 personas fallecieron en el derrumbe de la línea 12 y a un año de esta tragedia, las familias de las víctimas no tienen justicia. No hay responsables en la cárcel y de manera inhumana el gobierno de Claudia Sheinbaum solo responsabiliza a unos pernos. El presidente de la República afirmó el 24 de junio del año pasado, y lo quiero citar, dijo él: a más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea con toda la seguridad y es mi palabra. Eso fue literalmente lo que dijo el presidente de la República. Según lo declarado por la jefa de gobierno, será hasta finales de este año en donde se terminará la rehabilitación de la línea y queda claro, pues, que una vez más la palabra del presidente no se va a cumplir. Y pues los que siguen pagando estas irresponsabilidades, no solamente la palabra no cumplida del presidente, sino todas las series de responsabilidades por no arreglar el sistema de transporte colectivo, quienes lo siguen pagando son los mexicanos. Es el pueblo quien sufre las deficiencias de este gobierno y del transporte público. Mientras los gobiernos federal y local continúen en su negligencia y no se destinen recursos a lo realmente importante, que son los servicios que requieren la ciudadanía, la infraestructura de la capital seguirá deteriorándose y será lamentablemente una bomba de tiempo. Este miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente, presentaré un punto de acuerdo para que la Fiscalía de la Ciudad de México deje de dar pretextos y largas y se conozcan las verdaderas causas de esta tragedia y, sobre todo, se castigue a los responsables. Asimismo, solicitaremos que el gobierno capitalino remita un informe pormenorizado sobre la atención a las víctimas, los resultados de las investigaciones y el estado de seguridad de todas las líneas del metro. Ya basta de tanta impunidad. Los capitalinos no merecen tener este gobierno corrupto y negligente. En otro tema sobre lo ocurrido contra los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, aquí le decimos claro al presidente de la República: su reforma para que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas no pasará. Se le dio a la Guardia Nacional la función de proteger al pueblo de México. Es necesario que cumplan con los protocolos de detención de manifestantes y, por supuesto, con las leyes que regulan el uso de la fuerza. Esta es una clara muestra de que las Fuerzas Armadas deben salir de las actividades de seguridad y la Guardia Nacional obligadamente debe ser civil. Las Fuerzas Armadas tienen una capacitación de estrategia, de combate, de contención y ahora, increíblemente, lastimosamente, tienen una responsabilidad distinta. El entrenamiento de un soldado es totalmente distinto al de un elemento de seguridad. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para combatir a un enemigo nacional, no para ejercer las funciones de policías. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Iniciamos con Víctor Mayén. Permítame un segundo que le pregunta, Víctor Mayén. Ayer en Dos Bocas, Andrés Manuel declaró que en 2024 Morena le ganará a la oposición por paliza. ¿Considera que el presidente usa la sucesión presidencial como gran distractor para desviar la atención de los problemas relevantes del país? Lo primero que habría que decirte es que es muy lamentable que el presidente de la República esté acostumbrado a violar la ley. Lo que hace desde el micrófono presidencial, hablando en términos políticos a favor de su partido y en contra de la oposición, es violatorio de la ley. Y pues en lugar de estar pensando en palizas o no, lo que tendría que estar pensando el presidente de la República es cómo resolver los problemas de México.
porque la realidad es que a quien le está dando una paliza este gobierno es al pueblo de México. No está dando resultados, no está generando seguridad, no está generando servicios de salud, no está generando economía. Lamentablemente, el presidente de la República, a quien está dándole una paliza, es a esos 30 millones de mexicanos que votaron por él y confiaron en él. Es una vergüenza que el presidente de la República viole la ley y ya no tenga límites. Un día sí y al otro también viola la ley desde el micrófono presidencial. Y hay que seguírselo reclamando, porque el hecho de que todos los días viole la ley no significa que esté haciendo algo bueno. Es muy lastimoso escuchar ese tipo de declaraciones, sobre todo porque sigue hablando, sigue en una arenga política. No supo ser estadista, no supo ser el primer mandatario de este país. Gracias, senadora. Israel Aldave le pregunta, a un año de la tragedia de la línea 12, de la línea 12 del metro, ¿por qué no hay ningún detenido por su responsabilidad? La exdirectora del sistema, Florencia Serranía, en total impunidad. Y en el caso de la empresa Carso, de Carlos Slim, responsable de la construcción de la obra, parece que se le solapa su negligencia y su responsabilidad en la muerte de 26 personas. ¿Qué opina? Ya lo hemos comentado, querido Israel. La realidad es que este gobierno, tanto federal como nacional, no han querido investigar y no han querido sancionar a los responsables de la tragedia de la línea 12, porque saben que serán sus amigos, serán sus comparsas, serán sus colaboradores los que saldrán lastimosamente involucrados en esta tragedia. No hay una sola persona en la cárcel a un año de la tragedia. Eso simple y sencillamente demuestra la corrupción y la impunidad en la capital, en la Ciudad de México, siendo solapados por el gobierno federal. Esta tragedia marcó a este gobierno, al gobierno de la señora Sheinbaum, pero también marcará al gobierno del presidente López Obrador, porque claramente todos los responsables son amigos del presidente de la República. Gracias, senadora. Rita Cerón le pregunta, hoy la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México anunció que formulará imputaciones contra 10 personas por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos por el desplome del tramo elevado en la línea 12 del metro. Con esto se lava las manos al gobierno de la Ciudad de México por esta tragedia, porque no se sabe si uno de ellos será la directora del metro o es solo un anuncio espectacular. Es evidente que lo que quieren hacer es darnos a tole con el dedo, lo que quieren hacer es darle a tole con el dedo al pueblo de México. ¿Cómo es posible que en un año no hayan logrado hacer una investigación eficiente? ¿Cómo es posible que en un año no hayan logrado definir quiénes son los responsables y quiénes fueron los rateros? Porque lo que pasó ahí es que se robaron el dinero de la línea 12. Esa es la realidad. Pero como estamos a un año, como el día de mañana se cumple un año de la tragedia, pues sacan esta noticia. Para no variar, es simple y sencillamente dar a tole con el dedo al pueblo de México, porque es impresionante lo expertos que son en este gobierno para no decir la verdad, para mentir y para proteger a los corruptos de esta administración. Evidentemente, lo que tendríamos hoy a un año, mañana que se cumple un año, lo que tendríamos que saber ya es quiénes se robaron el dinero, quiénes no hicieron el mantenimiento, quiénes fueron capaces de haber definido una línea 12 en tan pésimas condiciones. Evidentemente, lo que hace este gobierno es simple y sencillamente solapar a sus corruptos. Gracias, senadora.
Karina Aguilar le pregunta, ¿hay condiciones para iniciar una operación cicatriz entre la mayoría y la oposición para discutir la reforma electoral como propone el senador Monreal? A ver, Karina, primero que nada, nosotros lo hemos dicho siempre, para esa reforma presentada por el gobierno, pues simple y sencillamente para esa, que no cuenten con nuestros votos. Si quieren analizar una reforma, nosotros mismos ya hemos dicho públicamente, vamos a presentar una reforma electoral, pero será para beneficiar al pueblo de México, será para que la gente sepa que su voto es cuidado, que su voto es importante y que quienes estén en la Cámara de Diputados o en la Presidencia de la República representen verdaderamente al pueblo de México. Para destruir al INE, para que este gobierno se agandalle el poder, para eso no van a tener nuestros votos. Y la operación cicatriz depende de todos, pero a este gobierno claramente no le gusta dialogar. A este gobierno claramente no le gusta sentarse en la pluralidad. A este gobierno lastimosamente lo que le gusta es agandallar y vivir en la ilegalidad. Ya lo vemos ahí con las declaraciones del presidente de la República, siempre violentando a la oposición y siempre hablando en términos de politiquería, en lugar de hablar lo que realmente le importa al pueblo de México. Gracias, senadora. Gerardo Segura le manda dos preguntas. La primera dice, ¿tiene algún caso analizar y discutir la reforma electoral de López Obrador? Pues se sabe que es un, cito textual, bodrio, y que solo lanza la propuesta para hacerse de reflectores de manera tramposa y para seguir evadiendo los temas relevantes que le urgen al país, como la fuerte inseguridad y el enorme deterioro económico. Es claro que el presidente de la República sabe que su propuesta para destruir al INE no va a pasar. Él sabe que esta iniciativa presentada nació muerta, pero pues es experto en generar cortinas de humo porque no quiere hablar de lo realmente importante. Y sí, efectivamente, lo realmente importante es por qué los mexicanos están viviendo una de las peores crisis de seguridad en la historia de este país. ¿Por qué los mexicanos no tienen dinero en el bolsillo? ¿Por qué los mexicanos no pueden acudir a un sistema de salud que les permita ejercer su derecho humano a la salud? Eso, que es lo realmente importante, eso el presidente no lo quiere discutir, no lo sabe discutir porque no lo va a solucionar. Y efectivamente, pues no tiene caso analizar esta iniciativa que evidentemente es una gandalle del gobierno. Ya hemos dicho en el bloque opositor, no vamos a acompañar esa propuesta. Gracias, senadora. También le pregunta Gerardo Segura. Quieren desde el gobierno y López Obrador adoctrinar la educación en el país de manera perversa e inmoral. ¿Qué harán para oponerse? ¿Y cómo van las denuncias en contra de la secretaria Delfina Gómez, señalada de robo y fraude contra miles de trabajadores? ¿No debería estar ya en prisión por estos hechos? Bueno, la señora Delfina Gómez, quien ha sido ya claramente señalada por la autoridad como responsable, es una de las mayores compañías que el presidente de la República tiene. Y bajo esa lógica, pues cuando menos en esta administración se ve que no le va a pasar nada. Eso no implica que en las siguientes administraciones donde sí se haga valer la ley, pues se ejerza la responsabilidad de las cosas que ha hecho, que además de ser ilegales, son inmorales. El tema del adoctrinamiento me parece que es algo terrible y hay que señalarlo. El presidente de la República quiere un gobierno como el de Cuba, como el de Venezuela. Tiene esta obsesión no por resolver la vida del pueblo de México, no por generar mejores condiciones de vida para el pueblo de México, no para generar, por ejemplo, ahora hablando de la línea 12, no para generar mejor transporte público, mejores hospitales, no. El presidente está obsesionado con
con penetrar en términos ideológicos a nuestra nación, pero no va a ser así, no se lo vamos a permitir y en 2024 se irán. Habrán dañado lamentablemente mucho a este país, mucho a la educación, habrán deteriorado lastimosamente los servicios públicos que el gobierno debió de haber mejorado. Claramente este sexenio es un sexenio perdido en términos de administración pública, pero en 2024 se irán y no podrán hacer un daño ideológico ni a los jóvenes ni a los niños, porque en México no somos Venezuela y no somos Cuba. Y este gobierno absolutamente populista se irá. Gracias, senadora. Gerardo Zedillo le pregunta, el caso del joven asesinado por la Guardia Nacional en Guanajuato, donde la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal, genera indignación a la comunidad universitaria y en general. ¿Qué tiene que pasar con Hertz y su gestión, que sigue generando impunidad y violaciones a la ley? Sí, también lo de viajar con pasaporte falso. Bueno, déjenme decirle, lo decíamos en un principio de esta contramañanera, lo que pasó en yo diría en este asesinato de un estudiante, indigna no solamente a la universidad, a quien por supuesto nosotros desde aquí le mandamos pues nuestro pésame por la pérdida de uno de sus alumnos y también a la familia del joven estudiante, también a la familia a quien acompañamos en su exigencia de justicia, acompañamos en este dolor que están sintiendo porque es inentendible que tu hijo salga y ya no regrese porque su vida le fue quitada a manos de una autoridad. Es evidente que ese hecho nos obliga a exigir que la Guardia Nacional tenga una capacitación específica, que conozcan las leyes de la materia. Hay una ley específica del uso de la fuerza. Cada integrante de la Guardia Nacional la debe conocer. Deben de tener exámenes para que puedan estar frente a la ciudadanía. Es evidente que debe de haber una investigación contundente y clara. Y la Fiscalía General de la República debe hacer una investigación. No podemos permitir que esta acción tan lamentable no tenga consecuencias. No es un tema de política, no es un tema de partidos, no es un tema de instituciones, es la estrategia pésima que este gobierno ha decidido implementar para, en teoría, disminuir la inseguridad. Pero eso no ha pasado, no ha disminuido la inseguridad y ahora, lamentablemente, tenemos un cuerpo, una Guardia Nacional con un mando que no es civil, con un protocolo que no se está respetando y lamentablemente esta tragedia sucedida en Guanajuato nos demuestra que lo que hemos dicho aquí desde el primer día que se mandó la iniciativa del presidente de la República, cuando llegó aquí como Cámara Revisora, cuando abrimos a Parlamento Abierto, cuando detuvimos en el bloque de contención, detuvimos con los votos la aberración que había sido aprobada en la Cámara de Diputados con la mayoría de Morena y sus aliados. Esta tragedia en Guanajuato demuestra lastimosamente, pues, que no puede haber una Guardia Nacional sin capacitación, porque genera lamentablemente
este tipo de sucesos. Gracias, senadora. Aún nos quedan dos preguntas. Magali Juárez le pregunta, México incrementó 89% la contención de migrantes, mientras que Ebrard denunció que Greg Abbott ha extorsionado a gobernadores por las revisiones fronterizas. ¿El gobierno mexicano se ha equivocado en el manejo del problema migratorio? ¿Ha reforzado con esto la visión de México como patio trasero de Estados Unidos? Es evidente, hay como dos temas aquí, si me permiten. Lo primero es que esperemos que el canciller regrese de Washington con acuerdos precisos, acuerdos claros que nos permitan como país tener una, pues, digamos, una línea de conducción con los demás estados-nación, ya sea con Centroamérica o con Estados Unidos. Esperemos que el canciller regrese de Washington con acuerdos definidos. Y lo segundo es que, pues, nosotros lo hemos dicho desde aquí, no puede haber violación a los derechos humanos de los migrantes, ni de los migrantes nacionales, ni de los migrantes que vienen, ya sea de Centroamérica, de Sudamérica, de África, de cualquier otro país que necesariamente para llegar hasta a Estados Unidos necesitan pasar por nuestro país. No podemos pedir en Estados Unidos lo que no damos en México. Todos los migrantes tienen derecho a que sus derechos humanos sean respetados. Gracias, senadora. Y para finalizar, Rubén Feital está conectado con nosotros. Tienes la palabra, Rubén, por favor. Hola, senadora, ¿qué tal? Buenos días a todos. Senadora, ayer domingo llegó una caravana proveniente de Guerrero a la Cámara de Diputados, una caravana con 3 autobuses, varios automóviles, encabezada por el senador Félix Salgado Macedonio. Fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, estuvo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y hoy por la mañana entregó 2 documentos, un documento para pedir juicio político contra 7 consejeros electorales que según él le quitaron la candidatura al estado de Guerrero, y el otro documento que entregaron fue un documento para que se apoye la reforma electoral, firmado por 55 personas, y les pide a los diputados y diputadas, a todos, que apoyen esta reforma electoral. Primero, ¿qué opinión le merece el regreso? Parece que ya el senador Félix Salgado se reintegra hoy a sus funciones como senador, retoma su escaño. ¿Qué opinión le merece? Segundo, pues ¿de dónde salen tantos recursos? Porque aparte montaron carpas para que no pasaran frío, hubo cena, desayuno. ¿De dónde salen tantos recursos para este tipo de movilizaciones? Y 3, pues parece que el senador goza de su fuero, total impunidad, porque pese a todas las denuncias que hubo en su contra por abuso sexual, pues el senador pues sigue tan campante como siempre, ¿no? Gracias, senadora. Muchas gracias. Pues primero que nada decirte que es muy lamentable que el estado de Guerrero tenga a representantes que estén obsesionados por tener poder, por continuar por el poder y por destruir instituciones. El estado de Guerrero lamentablemente es uno de los estados con más pobreza, es uno de los estados en donde hay más violencia. El estado de Guerrero tiene municipios en donde no puedes entrar si la delincuencia no lo acepta. En el estado de Guerrero, en muchos municipios, los jóvenes, las niñas, los niños no tienen posibilidades de desarrollarse, de ir a una escuela de calidad y de poder ser profesionistas, porque lamentablemente ha tenido autoridades mezquinas que solamente piensan en beneficiarse económicamente, en ser millonarios, en tener mucho poder, pero no en ayudar al pueblo de Guerrero. Es muy lamentable que en lugar de estarse preocupando por venir a lastimar a las instituciones, a las autoridades electorales, en lugar de hacer eso,
lo que deberían de hacer los representantes de Morena que son de Guerrero? Lo que deberían de hacer es buscar escuelas de calidad, hospitales de calidad, transporte público de calidad, carreteras seguras. Nada de eso hay en muchos municipios de Guerrero, pero en cambio sí hay mucha politiquería por parte de sus representantes de Morena. Muy lamentable para un estado tan maravilloso y de gente buena. Pero con esto, lastimosamente, habrán de vivir por algunos años, pero algún día cambiará y algún día Guerrero tendrá hombres y mujeres decentes para trabajar por el pueblo de Guerrero, de esos maravillosos municipios en donde claramente hay gente que quiere salir adelante, quiere vivir con seguridad, quiere que sus hijos vayan a una escuela de calidad y puedan ser grandes ciudadanos. Algún día sucederá, no por ahora, lastimosamente no por ahora. Pues no tenemos registradas más preguntas. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de La Fuente que nos acompañaron. Les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Buena semana. Muchas gracias, querido Sergio. Gracias a todas y a todos. Que tengan la mejor de las semanas. A seguir trabajando. Ahora en la Comisión Permanente, aquí estaremos en el Senado de la República. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias.